La juventud se organiza y avanza con el pueblo, con Eva y con Perón. Donde hay una necesidad, nace un derecho, nace la acción. Es la hora de participar. Bienvenidos a un programa más a la hora de participar. Acá estamos con mis dos compañeros de la organización política Participar, ambos parte de la Juventud Peronista, también de la organización política. Camila, consultora financiera, y Lautaro Reyes, que es un gran acérrimo a la filosofía, ahora estudiante de filosofía nuevo. Si Dios quiere, futuro profesor de filosofía. Y también profesor de inglés, que esto me lo enteré hace poco, me encanta, muchas felicidades. Gracias. Qué multifacético. Qué Y bueno, multifacético. quien les estaba hablando hace un rato, hace segundos, Malena Tarrago. Ay, es que yo soy tan modesta, ¿viste? Me olvido de actriz, presentarme a mí. Conductora de radio. Multifacética también, amor. Estudiante universitario también. También, de Ciencias de la Educación. Bueno, ¿cómo estamos para el día de hoy? Bien, arrancamos el día medio melancólico porque estuvo un día lluvioso, viste, es un día tranquilo, donde bueno, uno, qué sé yo. Bueno, no, hay que parar con Se la pone a la depresión. reflexión. Pero está lindo, o sea, a mí me gustan los días lluviosos. Igual sí, son muy lindos. Me da miedo cuando truena de esta manera que está tronando. Igual estamos haciendo algo que está muy mal, porque al señor público le gusta sentir que lo estamos acompañando en el momento, ahí, en cuerpo y carne, a través de una pantalla. Así que el miércoles ojalá que llueva. Claro. Ojalá que llueva, Así claro. se siente igual. Bueno, ¿les parece si les contamos un poco de qué es lo que va a pasar en el programa del día de la Excelente. fecha? Perfecto. Tenemos el bloque con las noticias que estuvieron pasando en estos últimos 15 días. Vamos a empezar con que se rechazó el proyecto de ficha limpia. Hubo fumata blanca y anunciaron al nuevo Papa León XIV. Y nuevamente... Perdón, no estoy hablando bien al micrófono, ahí estamos. Y nuevamente se echaron a las personas de la agrupación de La Libertad Avanza en la Facultad de Humanidades. Así que, bueno, ¿les parece si vamos a un corte y volvemos con las bellas noticias? Espectacular. Genial. Ya volvemos. Es la hora de participar. La única verdad es la realidad. Solo el pueblo salva al pueblo con justicia y dignidad. Querido. Vamos. ¿Tan? ¿Estás? ¿Querés tomar agüita? No. Ok. Volvemos con el segundo bloque de la hora de participar. Ahora sí, vamos a ir con algunas noticias que estuvieron pasando en estas últimas 2 semanas. La primera de ellas, como ya ustedes muy probablemente se habrán enterado, es que se rechazó el proyecto de ley de ficha limpia. Este es un proyecto que viene impulsando el PRO hace ya bastantes años. No me animo a decir cuántos, pero sé que bastantes. Muchos. En el cual se diría, digamos, que ante un doble conforme de cámara, cualquier persona que esté procesada por algún presunto delito no podría ejercer ni cargos públicos, por un lado, ni tampoco candidatearse en el momento de elecciones. Se terminó rechazando en el Congreso este proyecto, lo que significa que todo sigue de la misma manera, en el sentido de que las personas que, digamos, están por presunta corrupción... Ay, ¿cómo se dice? Por favor, se me fue. Ayuda, señores parteneres. Pueden ejercer cargos públicos. Gracias. De nada. Que puedan ejercer cargos públicos. No sabía lo que iba a decir yo. ¿Qué? Y bueno, tienen que seguir la noticia. ¿Viste, público? Esta es una cosa así. Somos esto. Estamos atentos. Somos esto, Nos disculpen. pide demasiado y nos pagan muy poco acá. Bueno, entonces todo sigue pasando de la misma manera y queda supeditado, digamos, a los principios, a los valores y a la moral que tenga cada quien, ¿no? Digo, porque si yo estoy siendo procesada era la palabra, si yo estoy siendo procesada por presunta corrupción, por ejemplo, ¿qué me excede a mí de, por ejemplo, decir, bueno, yo me estoy candidateando a esto porque, está bien, yo me considero igual inocente a esto Claro. que se me está diciendo que soy, ¿no? Bueno, todo un tema, ¿qué pensamos? Y yo, en primer lugar, pienso que, a ver, lo justo es justo. A mí la ley no me parece mal, me parece correcto que una persona que inicia un proceso judicial primero se aboque a eso, a demostrar su inocencia, si es el caso.
Y luego, bueno, habrá tiempo para candidatearse. De hecho, bueno, nosotros acá siempre decimos que no importan las personas, sino que importan, digamos, la organización. Entonces, si depende qué partido, de qué organización salga el candidato, sería, digamos, perfectamente reemplazable, no sé si está bien dicha la palabra, por otro compañero que sea igual de capaz. Ahora, obviamente, la justicia y las leyes están hechas por humanos, los humanos somos imperfectos y los procesos también llevados a cabo por los humanos son imperfectos y obviamente que puede haber un gran candidato que puede estar acusado por algo de lo cual en realidad es inocente y se quedaría afuera de ser un gran presidente o un gran funcionario público. Además, habría una ola de denuncias como para desacreditar y inhabilitar a un montón de candidatos que capaz no tendría mucho sentido. En el sentido, bueno, ya directamente me quiero deshacer de alguien, le hago una denuncia y esa persona ya está Claro, deshabilitada para ejercer cargo público. No sé si el tema de la ficha limpia, Ujú. lo A la que... cámara pregúntale, Perdón, pregúntale a los chicos, bueno, pero a justo la, estaba a la hablando. gente. No sé si el tema de la ficha limpia tiene que ver con uno ya solamente con el proceso, digamos, con estar procesado, o si es con la condena firme directamente. No, es con estar procesado. Yo lo busqué bastante y habían algunos que decían una cosa y otros que decían otra, pero tiene que ver justamente con esto, con que Claro. ante la presunta, porque se supone que si ya estás condenado, ya no sé si tiene mucho sentido candidatearse. No Va, sé, no no sé, sé, hablo porque desde la Moreno, por ejemplo, ingenuidad. creo que tiene condena en segunda instancia y eso en realidad, o sea, supuestamente no está firme la condena, esa condena lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos, pero al no estar habilitada la ficha limpia, él puede candidatearse. Claro, claro. bien. ¿Ustedes qué piensan? Nos lo pueden ir dejando en los comentarios. Mientras tanto, señores y señoras, ¿les parece si vamos a la segunda noticia? Me parece muy bien. Perfecto. Bueno, esta noticia es un poquito más distinta porque es un seguimiento de una de las noticias en el programa anterior, de hace 15 días anterior, en el cual hacía recién unos 5 días, digamos, había pasado este episodio en el cual en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata habían ido, perdón, unos chicos a poner su mesita, como cualquier otra agrupación estudiantil, esta vez de La Libertad Avanza, los terminaron echando a gritos, cantos y hasta les terminaron echando a uno de ellos un balde de pintura en la cara. Todo muy lindo, por suerte. Ahora, el lunes pasado, que sería bueno, ustedes no saben qué lunes fue, pero fue hace una semana después, digamos, de ese incidente, volvió a ocurrir, esta vez de una manera un poco más particular y también un poco más hostil, vamos a decirlo, Sí. tratando de meternos con la objetividad, ¿no? Digamos. Yo, de hecho, estaba cursando, porque yo curso en la Facultad de Humanidades, o sea que a mí me tocó ser una de las personas que estaban siendo parte del aula, que termina con una clase interrumpida por algunas personas de agrupaciones estudiantiles también, que vienen con este mensaje alarmista de está pasando algo, disculpen, nosotros no queremos interrumpir, saben que nosotros siempre estamos respetando el momento de las clases, por eso venimos antes o después, pero está pasando muy grave. Todos automáticamente era como, volvió a pasar un accidente terrible con un estudiante en la facultad, como ya pasó hace poco con psicología, están Sí. bombardeando el predio, nos tenemos que ir, algo está pasando. No, habían vuelto, esta vez solamente 2 personas, que después se supo que eran 2 pibes de 19 años, o sea, tienen un año menos que yo, señor público. Perdón, y los que fueron a avisar al aula, ¿eran los mismos que estaban haciendo todo el quilombo? Exactamente. Después sí, después ocurrió eso. Diciendo, esto no puede ser porque se tiene que defender la educación pública, así que los estamos invitando a hacer una asamblea de emergencia para ver qué se puede hacer. Una asamblea de emergencia que con mis compañeros después descubrimos que no es que nos estaban invitando realmente a dar algún tipo de debate, porque los terminaron No. de vuelta echando a los gritos, los empujaron y los hostigaron tanto entre aproximadamente 50 personas rodeando a estos 2 chicos de 19 años, volvemos a repetir, que ellos, para defenderse, como que casi se van a las piñas, digamos, pero todo por la defensa. Terminó saliendo en las noticias una vez más que la Facultad de Humanidades termina echando a personas por venir a reforzar su libre expresión, digamos. Nada. No, es tremendo. A ver, en lo particular, creo que cuando uno se convierte en militante o lucha por una Sí, causa, en nuestro caso la nacional, bueno, depende, digamos, lo que cada uno tenga en sus convicciones y demás, empieza a ser una persona prácticamente pública
Y cuando uno está en el ámbito de la facultad es un joven adulto, por lo Ujú. general, obviamente que cualquiera puede estudiar, pero la mayoría somos jóvenes adultos los que hemos transitado nuestra etapa facultativa. Tampoco sos tan joven, Camila, ¿eh? No te me vengas a hacer acá. No, bueno, pero yo ya estoy más Ya cerca de quiere los pasar de 30 piba que de ella. los 20, ¿qué te digo? Pero bueno, yo he estado en ese lugar, yo Ujú. he estado, digamos, fui militante en la facultad y la verdad que uno no toma dimensión eh, las situaciones por las cuales uno merece jugarse un cuestionamiento a su imagen y se pierde de vista, digamos, esto que no es una lucha, digamos, ya, o algo por lo que estamos luchando, que es algo importante como lo que es la causa nacional, o el dejar parte de nuestra vida privada por eso. Se está entrando en un chiquitaje que lamentablemente le es funcional a gente que quizás vos nunca vas a conocer en la vida y que te está manejando, digamos, los hilos desde arriba. Ujú. Y la verdad que es triste, o sea, es triste, digamos, a mí me pone triste no solamente por las personas que fueron aprendidas, digamos, y expulsadas de un lugar donde siempre se dice que se lucha, obviamente discursivamente, ¿no? Por la libertad de expresión, Ujú. por digamos, la universidad pública. De hecho, entran diciendo hay que defender la universidad pública, interrumpiendo una clase que, digamos, está financiada por por la universidad pública, por lo Sí. público. Entonces, me Sí, parece que surgen es un nivel de preguntas, ¿no? contradicción tremendo que Ujú. desprende varias aristas de las cuales, bueno, obviamente también los invitamos a dejar su comentario. Sí, surgen varias preguntas. Sí. Una de las primeras que me surge a mí para hacer, que por cierto pueden siempre poner en los comentarios o incluso enviarnos un mensaje a @pib.laplata en Instagram, por ejemplo, es si verdaderamente existe una democracia dentro de las universidades, ¿no? Bueno, con respecto a eso, primero que es verdad, o sea, evidentemente no se están dando cuenta, no toman la dimensión de que lo que están haciendo le es funcional a los propios militantes de Milei, digamos, de alguna manera están creando mártires de Milei que las agrupaciones de izquierda, al estar estableciendo un acto tan injusto como es estar en multitud contra dos personas y aparte dos chicos de 19 años, están creando mártires de libertarios, digamos, no se dan cuenta. Pero vos sabés que esa pregunta que vos Ujú. traes a colación, A vos te hacen más preguntas. no, bueno, obviamente sí, pero me hizo acordar a una charla que yo tuve con un conocido que es muy militante de la izquierda y que milita en la facultad y que además, bueno, estuvimos hablando sobre este pensamiento, digamos, sobre cómo ve Ujú. la política, y él hablaba eh, con respecto a no ser tolerante con la intolerancia. No ser tolerante con la intolerancia. Es Claro. interesante. Porque él dice, ellos planteaban el tema de que en realidad hay tantos supuestos ideológicos que tiene el liberalismo, o por lo menos los libertarios, que, que ellos dan por sentado, igual que la propia izquierda da por sentado, como por ejemplo, qué sé yo, el tema de los desaparecidos, un montón de cosas que la izquierda dice que son intolerantes. Entonces dice, bueno, frente a esa intolerancia, yo no la voy a permitir. Entonces soy intolerante Claro. con el La intolerante. pregunta, disculpa que te corte, la pregunta quizás sería cuál sería, no sé si el movimiento correcto, ¿no? Pero ¿a quién le está siendo útil que ocurran estos hechos de provocación por un lado y a quién le está siendo útil que hayan estos hechos de reacción por el otro, ¿no? De Claro. respuestas. Vamos a dejarlos con esa bella pregunta y vamos con la próxima noticia, porque por supuesto no tenemos la verdad de todo, queremos escucharlos a ustedes, queremos leerlos. Bueno, la próxima noticia entonces es sobre que se anunció al nuevo Papa, que es León XIV, hubo fumata blanca. ¿Nos querés contar un poco de eso, señor? Bien, sí. Señor de Cristo. Esta nada, es una noticia que me toca un poco de lleno, a mí me interesan mucho estos temas y vamos a comentar un poquito más o menos lo que pasó y también Sí, como... de vuelta, un poquito por arriba, como para darles un poco de info que quizás sabían, quizás no, y ustedes nos devuelven un poco de respuestas. Y aparte de eso, como a sustraer un poco un debate que hay dentro del peronismo como para que, bueno, dejar la pregunta incógnita para que cada uno vaya pensando también lo que Genial. necesita. Me Bueno, encanta, pareces un productor con la compu ahí. sí, y el te he hecho micrófono. Un hacker. paper blender. Ahí tiene la Carlín. botonera. Carlín, Pone buen un día. juá, juá. Sí, sí. Bueno, el Papa que fue elegido fue el cardenal Prevost, que
eligió el nombre de León XIV. Ajá. Y este nombre para los católicos es un nombre que llama la atención, más que nada porque es como el seguimiento del Papa León XIII. El Papa León Bien. XIII, de alguna manera, fue muy importante para la Iglesia Católica porque fue el que empezó con su encíclica Rerum Novarum a dar los primeros pasos con el tema de la doctrina social de la Iglesia. Ujú. Exacto. Entonces, el Papa León XIV, con respecto a la elección de su nombre, él dice, bueno, hay varias razones, dice, pero principalmente porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todo su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Esto lo dijo en un discurso al Colegio de Cardenales, ¿no? Bueno, después con respecto a su elección y ya como en actividad que tiene el Ujú. Papa, él va a hacer un viaje muy importante ahora, que va a ser el viaje por la conmemoración de los 1700 años del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, para que no saben, más o menos, Yo no sé, así que explícame, bueno, porfas. fue el primer concilio que se hizo como iglesia católica, en el año 325 después de Cristo. Un concilio es tipo un plenario, tipo una Claro, reunión. Ah, bien. exactamente. Es como una reunión para decir, bueno, vamos a unificar los criterios que nos van a unir a nosotros como Bien. iglesia, Bien. más que nada porque en esa época A había ver los cardes, vengan a la Claro. Reu, que tenemos que hablar unas cositas, digamos. más que nada porque había un pensamiento en la época que eran los arrianos, que ellos planteaban que Cristo no tenía naturaleza divina, sino que era un profeta más, y bueno, eso para la iglesia era como muy desestabilizador, empezaba a... Hereje. Era Bien. muy hereje, entonces era necesario este concilio. Bien, ¿y este ¿no? viaje? Este viaje es para conmemorar esos 1700 años y es muy importante porque en realidad en esa conmemoración van a estar los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, una iglesia separada de la Iglesia Católica. Bien. Porque ya Francisco en su momento empezó como a querer entablar conversaciones y una posible hasta unión de esas Qué propias bien, iglesias. Por qué lo tanto, bien. Esto es de un tender viaje... puentes. Tender puentes es un generar viaje muy debates importante. y generar síntesis desde el disenso. Gracias, abuela. Exactamente. Bien. Pero bueno, y yo subproducto por ahí que quería traer a partir de esta noticia era Ujú. una pregunta que para nosotros los peronistas y los católicos nos toca mucho, que bueno, esta relación que hay entre la doctrina social de la iglesia y el peronismo, ¿no? Ujú. ¿Qué vino primero? ¿Qué vino después? ¿Quién influyó a quién? Bien. Y podríamos decir que hay dos pensamientos fuertes con respecto a esto. Uno es el que yo conozco a partir de abuela, justamente, de que habla que dice, bueno, en realidad la doctrina social de la iglesia se terminó confeccionando mucho después del peronismo, Ujú. prácticamente en 1967 con la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI, Bien. donde ya el peronismo en el 49 ha hecho su congreso de filosofía, ya había hecho su propia doctrina, Bien. y aparte se había consolidado como doctrina, digamos, Bien. ¿no? ¿Y el otro lado? Y el otro lado empieza a decir, no, pero pasa, en realidad ya la doctrina social de la iglesia con las encíclicas Rerum Novarum y todo, ya tenía su propio cuerpo doctrinal. Y si bien Perón nunca la menciona, la doctrina social de la iglesia, hay un montón de puntos coincidentes, incluso al punto tal de que la comunidad organizada se dice que uno de los escritores fue el padre Benítez. Bien. O sea que hubo católicos Ujú. involucrados en el tema de la comunidad organizada. Por lo tanto, es un debate interesante que, bueno, está la pregunta ahí, ¿no? ¿Qué vino primero? ¿La doctrina social? ¿Vino primero el peronismo? Lo que es seguro, quizás para decir, es que ambas tratan de dar solución a esta gran falsa dicotomía que se daba entre el marxismo y el liberalismo. Entonces, por lo menos un punto de partida muy importante está interesante. ahí. Así Bueno, que, y entonces una de las primeras misiones de este Papa, León XIV, se podría decir que es seguir dando el debate y tendiendo puentes entre estos debates. Exactamente. Dije debate 2 veces, público. ¿A usted le parece? A mí no. Y por eso mismo es que nos vamos a ir a un corte. Poneme la música, por favor. Se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga.
Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso, en pocas palabras y dicho muy rápidamente, fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. Bienvenidos al tercer bloque de la hora de participar. Aquí tendremos primero la recordación de las redes. El recordatorio de nuestras redes sociales, que es en Instagram, @pib.laplata, insisto, @pib.laplata. Ahí ustedes se pueden comunicar con nosotros, decirnos, che, este programa la verdad que no me gustó lo que dijiste tal cosa y te voy a contar por qué, y entonces ahí nos contás un poco de tu opinión. O en esto estoy bastante interesado, cuéntenme más. O lo que les interese hablar, nos interesa saber qué es lo que les pasa a ustedes del otro lado. También las redes sociales de nuestro querido compañero Lautaro, que es... Lautaro.reyes17. Con el @ adelante, por supuesto, ¿no? No hace Claro. falta aclarar esto ya en el siglo XXI, ¿no? Ya estamos grandes. Y el de la señorita Camila Marchetti. Camu Marchetti con doble T. ¿No había un punto en el medio o no? No. Solté. Bueno, de quien les habla, que es Magdalena Tárrago con $R, _ en el final, y de nuestro señor productor genial de la radio, que es @Benjamín Aceto, Benjamín con B larga, se los pido por el amor a Dios, con J, y el Aceto con C, ¿no? Y agradecerle también a Nicolás Bani. Y agradecerle a Nicolás Bani, porque si se dieron cuenta, esto no lo dije en la apertura, y eso estuvo muy mal de mi parte. Estamos de vuelta. Estamos de nuevo. En nuestra bella casa, que es el estudio de radio y de grabación que hay en el Sindicato Gráfico Platense, que está en... 6, 56, 57, número 1174. Ah, ¡Qué mirá. memoria! Qué Me memoria encanta para tu el número. memoria. Y bueno, agradecer Sí, tal por cual eso al soy compañero. contadora. Qué memoria para los números catastrales, porque yo no me acuerdo ni el de acá, ni el de la sede, Ni el de tu número ni de mi documento, casa, mi amor, el directamente. Ese de Bueno, casualidad. y por supuesto agradecer al compañero Nicolás Bani, que es quien nos cede este maravilloso espacio. Bueno, ahora sí, vamos a ir en este bloque con, no sé si ustedes recuerdan, deberían recordarlo. Ojalá que sí. Si no lo vieron, Más les corran a vale. ver ese programa antes que ver esta parte en este momento. Tenemos la segunda parte de la columna de opinión, en este caso por la compañera Camila Marchetti, hablando sobre un trabajo facultativo que hizo, explicándolo a nosotros sobre política exterior, en este caso la política exterior de Javier Milei. Exactamente. Bueno, en la reunión próxima pasada, Próxima pasada. no, en el programa pasado hablamos un poco de los objetivos que tuvo este trabajo. Entre ellos, recalqué que las relaciones internacionales primero analizan la realidad y de ahí tratan de buscar alguna explicación, alguna teoría, algún concepto que intente explicar o tratar de entender o simular esa realidad que se vive. Y en este marco introductorio pusimos como ejes dos conceptos, que eran el consumo y la inversión de autonomía. Lo recuerdo rápido, el consumo era cuando un país, en este caso Argentina, entrega autonomía, es decir, se alinea a alguna potencia. Recordemos que las potencias son las que deciden lo que pasa en el mundo, las reglas en las cuales van a jugar los distintos actores. Y el país se alinea sin obtener nada a cambio. Se alinea solamente por obediencia, admiración e ideología quizás del jefe de Estado, por muchos motivos. Y después estaba la inversión de autonomía, que es el camino que verdaderamente un país periférico como el nuestro debería hacer en pos de obtener autonomía, es decir, alinearse para buscar distintos beneficios que superen al costo ese de alinearse para poder generar su propio camino dentro de este mundo. Y lo que observábamos en el gobierno de Javier Milei, o lo que había quedado medio abierto, era que había un consumo de autonomía muy marcado, en donde se entregaba directamente parte de esa autonomía, y autonomía viene muy de la mano con el concepto soberanía también, porque bueno, primero se empieza a consumir autonomía hasta que en algún momento tenés que entregar otras cosas y otras cosas y otras cosas, hasta que se empieza a desmembrar el Estado o la soberanía de ese Estado. Y la hipótesis, habíamos cerrado con la hipótesis de este trabajo de investigación que hice este verano, que era
que la política exterior de Javier Milei, si bien es un consumo de autonomía, no es porque Javier Milei sea un outsider que viene a romper con algo que se venía gestando de autonomía propia, sino Claro. que es un conjunto de decisiones tomadas de gobiernos anteriores y condicionadas, totalmente condicionadas, aunque no se vea a simple vista, por la triada occidental. La triada occidental, recordemos, yo había mencionado que eran Estados Unidos, Israel e Inglaterra. Ujú. Entonces, en esta segunda parte traigo un poco diferenciar estos tres actores que, si bien yo en el trabajo los menciono muchas veces como un bloque, los tres tienen intereses muy distintos, en particular sobre Argentina y el territorio argentino. Estados Unidos, como hegemón o como, digámoslo muy a grosso modo, dueño de las reglas del mundo, Me gusta más hegemón, ¿eh? Es una Eh, gran palabra Es hegemón. el jefe final. es el hegemón por excelencia, el que pone las reglas y el que hace jugar al resto y les da un poco, te doy un poco de poder a vos, un poco de poder a vos, pero en realidad el poder es mío y te estoy haciendo creer Claro. que es tuyo, cuando no. Estados Unidos, el interés que tiene, no sobre Argentina en particular y sobre el resto de los países periféricos, es la gobernanza global. Gobernanza es generar distintas condiciones mediante consenso y mediante ciertos mecanismos, como por ejemplo el sistema financiero que en los 70 puso Estados Unidos, que se Ujú. desplazó el oro, empezó el dólar, tarjetas de crédito, bueno, todo eso es el FMI, todo eso es parte de una sola cosa que es como el eje central de Estados Unidos para poder generar esta gobernanza y poder controlar a estos países periféricos. Después tenemos a Inglaterra como segundo actor. Inglaterra, recordemos que se dice en las relaciones internacionales, hay un debate muy grande, les cuento, porque se dice que es una potencia excolonizadora tradicional. Y yo, acá mismo, Camila Marchetti, digo que no, que es Disentimos. disiento y digo que es una potencia colonizadora por excelencia, porque recordemos que hoy en día Y actual, Argentina no es un país totalmente soberano porque tenemos en las Islas Malvinas presencia inglesa. Y esto vamos a hablar ahora en un minuto nada más, pero decir que el interés de Inglaterra es prácticamente generar ciertos puntos geoestratégicos como lo es las Islas Malvinas, como lo fue hasta hace poco África, que ahora se está armando un revuelo de la Sanflauta, porque se están empezando a hacer como una segunda independencia, bueno, otro tema, y otros puntos del mundo que utiliza para conseguir recursos y para el extractivismo. O sea, recordemos que Inglaterra, siendo una, perdonen la expresión, cagadita así, una isla así, es la potencia colonizadora por excelencia, y por eso es que se mantiene como potencia actualmente. Y, en tercer lugar, Israel. Hay opiniones muy controvertidas. Yo en la academia esto no lo pude poner porque es algo que el autor de esto fue, digamos, enjuiciado por antisemita. Pero existe Bueno. lo que es el plan Andimia. Yo esto no lo puse en lo académico porque en la academia eso es como, bueno, esto no está aprobado, no es Se teoría, censura, no es claro. teoría, sino que es como opinión. Ujú. Se censura un poco. Pero sí es verdad que Israel con Argentina hace muchísimos años viene trabajando en materia teóricamente de tecnología y seguridad, pero lo que quiere primero que nada es dos cosas, dos recursos muy importantes. En el puesto número 2, agua. Por eso ahora hizo un montón de acuerdos para poder explotar agua de nuestro país. En segundo lugar, tierra, por el conflicto que tiene por Palestina, y por eso nosotros en 1945 votamos a favor, el general Perón votó a favor de que Palestina fuese el territorio de Israel y no la Patagonia Argentina. Entonces, estamos hasta los huevos, digamos. Colgados así directamente. Lo que preocupa no es que haya vínculos, porque los vínculos, un país periférico los tiene que diversificar. Lo más inteligente que puede hacer un país inteligente periférico es diversificar los vínculos, y esto incluye a estas potencias, sino que estos vínculos se están generando de una manera en la cual se benefician esta triada occidental, cada uno con estos intereses bien diferenciados, y en los cuales nosotros no recibimos nada a cambio. Pero esto no viene, como dije antes, y esta era la hipótesis de mi trabajo, desde Javier Milei, sino que viene desde antes. Lo que pasa es que Javier Milei ya es el punto culmine, es como que se fue preparando todo para poner, bueno, te pongo a Javier Gerardo Milei acá,
Y culminamos Uy. perdón, hola, Iba a hola, ser hola. como una analogía Eh, Señor con productor, Star Wars. no nos mates. Me emocioné. Entonces, ¿qué pasa con con esto cierro? ¿Qué pasa con nuestra política exterior? ¿Por qué nos cuesta tener una política exterior soberana? Porque obviamente que esto no vamos a saber qué intención hubo detrás de los gobiernos, si fue una intención malévola, si fue una intención naif o ingenua o benévola o con las mejores de las intenciones. Eso no lo vamos a saber, pero sí podemos saber por qué, en el caso de que hubiesen tenido las mejores intenciones, no se puede todavía generar una política exterior soberana. Y son 3 puntos muy importantes. El primero es nuestra economía, que tiene una estructura desequilibrada. Esto significa que tenemos mucho sector primario, pero tenemos que importar cada tornillo para poder producir, lo cual sale mucho más caro. Entonces el sector industrial nunca se termina de desarrollar. Número 2. Número 2, territorio vasto. Me encanta que estés haciendo tops, perdón. Somos un país... Organiza mucho. Sí, somos un país Estas bicontinental. son las 5 razones. A no confundir. Somos un país bioceánico y bicontinental y tenemos presencia en la Antártica, las islas del Atlántico Sur, todo el quilombo que estás armando en Tierra del Fuego, después hablamos. Y esto debilita nuestra capacidad de defensa, porque tenemos toda la población está concentrada en 3 urbes que son Rosario, Córdoba y Buenos Aires. El resto está totalmente despoblado, no hay nadie, lo cual lo convierte en un territorio súper desprotegido. Y ni hablar del mar y todos los recursos ricos que tenemos, que vas a comprar un salmón y tenés que dejar un riñón, pero de repente Inglaterra tiene salmoneras en nuestro país. Y el punto número 1 y principal para mí es que no hay una política de Estado en relaciones exteriores. Los internacionalistas, me voy a incluir, aunque todavía no lo hice, hemos aportado conocimiento a lo loco y somos una fuente muy rica somos prácticamente un manual de cómo las cosas se podrían hacer bien y prolijas. Sin embargo, cada gobierno llega y borra totalmente lo que hizo el anterior. Si no, pregúntense por qué Brasil, y esto a modo de reflexión se lo tiro al público, teniendo tantos jefes de Estado diferentes con políticas totalmente antagónicas, tiene un proyecto de país y de política exterior y por eso es el representante de Suramérica, en el mundo. Esta falta de continuidad en Argentina destruye cualquier intento de planificación seria para lo que es nuestro país. Y esto es lo que determina la dependencia que tenemos de estas potencias extranjeras, que encima nos tocaron las 3 más tremendas, que nos están con los dientes así, están esperando el momento. Sí. Y cierro con esta idea y llamado a la reflexión, y ya para el próximo bloque vamos a adentrarnos ya en lo que es Javier Milei de por sí. Para el próximo programa. El próximo bloque no, claro, el próximo bloque de la columna dentro del próximo programa. Todo un montón de exceptions. La política exterior no es una cosa de democráticos, sino que es algo que define qué país queremos ser en el mundo. Y para eso retomo las palabras de Alberto Huela de la importancia de tener también una identidad nacional para poder realmente tener injerencia en la política, en representantes que nos lleven también a la representación del mundo, porque no solo la representación interna, sino la del mundo también, más allá de la persona, sino del país. Si seguimos mirando para afuera, medio como dando pasos sin rumbo, vamos a no solo perder recursos, soberanía y autonomía ni hablar, sino también que vamos a tener que empezar a pensar en un país más chiquito o en un país prácticamente donde no se sabe qué va a pasar en el futuro. Pero bueno, levantemos un poco esto, Malena, te dejo. ¡Ay, qué cosa hermosa con la que me dejaste! Digo, Por suerte hoy vamos a dormir muy tranquilos. sí, mi locutora favorita ella, me la deja re fácil después para levantar. No, Bueno, igual está muy bien, porque son cosas que tenemos que empezar a charlar. Escúchame, si no empezamos a proponer los temas de los que nosotros consideramos que estaría bueno empezar a hablar y hablar seriamente, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Viste? Porque Incluso si seguimos... son muy deprimentes. Incluso si son muy deprimentes, che. Pero en realidad no deberían para mí ser deprimentes, sino que esto a vos debería generarte tanta bronca que tendrías que levantarte de la mesa y decir, ¿sabes una cosa? Yo voy Es a hacer hora de algo. participar. Es hora de participar. Y con eso nos vamos al último bloque. Es la hora de participar, es la hora de poner
al último bloque de este fantástico capítulo de la hora de participar. Discúlpenme, ¿eh? Ya de vuelta, 2 neuronas se ve. Bueno, acá estamos con otra columna más. Una que en realidad ya habíamos empezado en la temporada pasada. Si usted, señor público, la llegó a ver esa temporada, se acordará de biografías peronistas. Biografías peronistas / biografías nacionales, ¿no? Por supuesto. Bueno, al igual que la columna anterior de Camila Marchetti, lo vamos a estar dividiendo, entonces en el próximo programa va a estar la segunda parte. Pero por esta primera vamos a estar acá con el compañero Luciano Rafone. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Estuviste en el programa anterior y ahora estás de vuelta, pero para presentar una columna. Él va a ir viniendo y apareciendo y desapareciendo y apareciendo y desapareciendo y así. Bueno, y hoy nos trajo la biografía de ¿quién más que el señor Miguel Miranda, el primer ministro de Economía del general Perón? Aplausos, aplausos. Ustedes no, era el director, chicos. Perdón. Ay, no se puede trabajar Para así. semejante personaje. Cortá ahí el sonido, por favor. Bueno, contanos un poquito de este hombre. Bueno, yo, como dijo acá la compañera, voy a intentar dividirlo en 2 partes porque este señor, aunque hay muy poca información y se lo conoce muy poco en el ámbito público, no así para por ahí nosotros los militantes o las organizaciones peronistas, tiene una trayectoria muy extensa y se dieron muchos procesos cuando él formó parte del gobierno de Farrell y también el de Perón. Como dijiste, bueno, fue ministro de Economía, también estuvo y formó parte del Consejo Nacional de Posguerra, fue presidente del Consejo de Industriales, fue presidente del Banco Central. De todo y, este hombre. Dentro de las dependencias del Banco Central, fue uno de los que inició el IAPI, digamos, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Pero bueno, para comenzar, me parece que lo más importante sería empezar por el contexto internacional y el contexto nacional en términos económicos y políticos. Deberíamos, para mí, empezar por 1944. Por favor. En el gobierno, bueno, Argentina, de Farrell, y estamos viviendo en el contexto internacional la Segunda Guerra Mundial. Todavía no terminó, pero más o menos se vislumbraba que el bloque de los aliados iban a salir victoriosos. ¿Qué es lo que sucede? Es que el 1 de julio de 1944 se inicia las reuniones de Bretton Woods en New Hampshire, que fueron las que empezaron a ordenar el nuevo orden mundial que iba a venir después. A partir de Bretton Woods, Estados Unidos se impone con una medida que es la de abandonar el patrón oro, no para sí, sino para el resto de países del mundo, para subordinar el poder económico de estos países al poder del dólar. Acá en Argentina, lo que se estaba desarrollando en 1944 en el gobierno de Farrell es el Consejo Nacional de Posguerra, que en palabras de Perón, lo cito, dice: creé el Consejo Nacional de Posguerra, cuya misión era estudiar cómo haríamos para que no nos robaran, como había sucedido en 1918, cuando los vencedores no nos pagaron un centavo por los productos con los que habíamos abastecido. Luego también formó un cuerpo de concepción de la revolución que inicialmente estuvo integrado por 100 personas. Porque en la concepción de él, y acá estoy citando las memorias del general, liberados políticamente liberados políticamente en 1816, habíamos caído en el vasallaje económico hasta nuestros días por parte de Gran Bretaña. Es decir, que nos habíamos liberado políticamente, pero económicamente estábamos siendo una colonia. Y esta dependencia parte de, digamos, el inicio y el desarrollo del modelo agroexportador, donde gran parte de la economía, de la producción y la logística de nuestro país fue entregada a Gran Bretaña, que dominaba toda nuestra economía. Había una deuda externa que ascendía a más de 6.000 millones de pesos y por lo que era
los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, la electricidad, los seguros y los transportes en general, los británicos se llevaban excedentes por más de 3.000 millones de pesos, que para el momento había que entender que la producción total del país era de 10.000 millones de pesos más o menos. O sea, se estaban llevando excedentes que no quedaban en el país, más o menos un tercio de la producción total. Y al mismo tiempo hacían un montón de negociados dentro para importarle energía, importar manufacturas y bueno, todo lo que ya conocemos. ¿Qué es lo que hace Argentina a través de Farrell y a través de Perón en ese proceso? Primero, que cuando aparece esto de Bretton Woods, el patrón oro, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como primera medida adoptó una posición soberana. Esto obviamente es 2 años después, en 1946, cuando no se adhiere en primer momento al FMI. Y además de esto, en lugar de atarse al valor del, digamos, al respaldo en el dólar de la moneda argentina y en el oro, lo que hace es que dice que la moneda debía respaldarse en el trabajo y la riqueza nacional. Lo vuelvo a citar, dice, en el orden interno, la economía social de nuestra doctrina establece que la moneda es un servicio público que crece o decrece, se valoriza o se desvaloriza en razón directa de la riqueza que produce el trabajo de la nación. Bien, te voy a hacer una pregunta. Sí. Con todo respeto, por supuesto. ¿Qué pito toca Miguel Miranda acá? Contanos. Bueno, acá llegamos a la figura de Miguel Miranda, Bien. que lo vamos a introducir y lo vamos a terminar de desarrollar en la segunda parte. Perfecto. Pero Miguel Miranda, hijo de inmigrantes, fue un trabajador que empezó como empleado y durante toda su trayectoria creó más de 30 industrias hasta el 1944, cuando empieza a conformar y desarrollarse dentro de este consejo de posguerra. Por eso es que lo mencionamos. Dentro del consejo de posguerra, él es presidente del consejo de industriales. Ujú. Perón lo llama porque ve una audacia de comerciante en él muy importante. Acércate más al mic, si podés. Y se va a ver después cuando hace todo lo del YAPI, en el Banco Central cuando va, digamos que, renovar su estatuto, su Carta Magna, y sobre todo cuando recupera los ferrocarriles. Yo les traje un extracto de un video en donde, bueno, fue un discurso de Perón cuando asume Miguel Miranda el Consejo Nacional de Economía. Porque Perón hace como todo un discurso que explica cómo toma decisiones el gobierno peronista y cuáles son las decisiones que tomaron para llegar a esta decisión de ponerlo al frente del Consejo Nacional de Economía. Que ese Consejo Nacional de Economía iba a estar o estaba conformado por muchos profesionales técnicos que entre todos iban a discutir sobre el tema para llegar a un futuro a la forma moderna de gobierno que era el ministro de Economía. O sea, se lleva a cabo todo un proceso político de discusión interna y institucional para llevar adelante lo que sería el desarrollo del Ministerio de Economía. Ujú. No es una decisión de ponemos a este porque es este, sino Sí. una decisión en conjunto muy Claro, importante. bien, bien. En el extracto de Perón lo explica, si quieren lo escuchamos. Por Dale. favor. Ha de dar también al país una sensación de seguridad en este aspecto. Quizá el gobierno, por no haberlo realizado hasta ahora, hubiera dado la sensación de que entre los hombres del gabinete no existía una absoluta inteligencia y un absoluto acuerdo en las funciones desarrolladas. Nada más incierto que eso. Nosotros somos un grupo de hombres de buena voluntad que trabajamos en absoluto acuerdo.
que realizamos nuestras reuniones, discutimos como discute todo el mundo, con buena fe y con espíritu de realizar todos una tarea común que es también común a la nación y a todos los argentinos. Sin embargo, de este Consejo espero yo poder dar la base para ir sentando sobre terreno firme, en una situación económico-financiera también firme, los fundamentos para la creación del futuro Ministerio de Economía de la Nación, sin el cual los países modernos no pueden llevar adelante ni su política ni la orientación económica financiera que puede hacer grande, rico y próspero a los países. Ahora que sigue un minuto más. En ese sentido, señores, al poner en posesión al señor Miguel Miranda del cargo de presidente de ese Consejo Económico Nacional, sé que deposito en él una grave responsabilidad. Sé también que esa responsabilidad ha de ser ejercida con patriotismo y con honradez, que ya le conocemos y descartamos como cualidades que adornan al señor Miguel Miranda. Y ahí aplaudimos todos. Señor editor, nos ponen los aplausos, por favor, gracias. ¿Sabés qué quiero? Esto me dijeron 1000 veces que no lo haga, pero no me interesa, lo voy a hacer igual. Señor editor, quiero que en el momento en el que nos dan el audio, nos ponen acá todos caritas de Perón, como que estamos así, viendo y escuchando. Y somos todos representados por él. Era muy buena idea. Gracias, lo sé. Bueno, Bueno, volviendo. muy importante lo que dice Perón y también ha sido como la trayectoria de Miguel Miranda muy importante. Debo decir que hay muy poca información Ujú. personal sobre él. Claro. Habla Por lo al menos público. yo ¿Por no qué la tiene he problema los encontrado. varones de este lugar en hablar al público? Habla al público. Hay muy Está. poca información. Pero bueno, ¿qué es lo importante con lo que me quedo de todo este proceso de investigación? Que él formó parte de un proceso colectivo. No fue que él tomó las decisiones y creó el IAPI y el IAPI fue toda de su autoría, sino que fue un proceso económico que llevó años y muchísima planificación y del que él sin duda formó parte y tenía una autoridad muy grande para que eso pasara como pasó. Eh, pero fue un proceso colectivo, eso es muy importante, porque en esto de las biografías, sobre todo con figuras que formaron parte del laburo en el Estado, es muy importante entender que forman parte de un grupo y que el grupo como conjunto toma una serie de decisiones. En este caso, bueno, para el interés nacional. Así Bien. que nada, si quieren lo dejamos acá, Dale. seguimos el próximo programa profundizando Claro, todos danos los un procesos adelanto de lo económicos. que va a pasar en el próximo Bueno, programa. me parece muy bien. Si quieren vamos a hablar un poco del IAPI Bien. y de lo que fue todo el proceso de búsqueda de la independencia económica, porque me es gusta. una de las banderas del peronismo. Eso entra el tema de los ferrocarriles y Sí, y eso vamos a es hablar la anécdota como más final, conocida. al final vamos a hablar de la negociación con los ferrocarriles y el video de Perón que lo explica. Muy bien. Excelente, Perfecto. excelente. Bueno, siendo así, entonces nos vamos a ir despidiendo, pasando ya nuevamente a las redes sociales, dando los agradecimientos que corresponden al compañero Nicolás Bani y al sindicato del Gráfico Platense, que queda en 56 y 57, número 1174. Y las redes de la hora de participar, o en realidad la organización política Participar, que es de donde viene también este programa, aparte de este maravilloso espacio que nos brinda el sindicato, que es @pib.laplata, insisto, @pib.laplata. ¿Quién les habla? @Malena Tárrago _ el Tárrago es con doble R. Si me dejaran poner la tilde en la primera A, también lo haría. Aquí del compañero, Lautaro.reyes17. de la compañera es @camumarchetti con doble T. Estaba bien, ¿no? ¿Podés decir algo, por favor? Nada, me parece muy importante, que no lo solemos hacer muy seguido, pero mandarle un especial abrazo a todos los compañeros de Principios y Valores, en especial a los compañeros de la sede Eva Perón, acá de La Plata,
que, bueno, nosotros ven nuestras caritas miércoles por medio, pero hay un montón de compañeros que están trabajando detrás y que encima nos escuchan y nos aletan, así que un cálido abrazo para ellos. Un cálido abrazo le mandamos. Bueno, y aquí las redes del compañero. Luciano.rafone en Instagram. Y de nuestro productor Benjamín Aceto, que es literalmente eso, @Benjamín Aceto. Bueno, nos estamos viendo en una próxima edición de La Hora de Participar. Poneme la Adiós. marcha. Hasta luego.